Muy buenas tardes a la que sintoniza la entrevista, un espacio de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador en este viernes 11 de junio de 2021. Y el tema que tenemos para este día es el noveno Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas, y para hablar sobre las temáticas, el enfoque que tendrá, hemos invitado al maestro Luis Eduardo Ayala, coordinador de la maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad de El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Muy buenas tardes, siempre un gusto estar con YSVs, en realidad con todos los canales institucionales de nuestra Universidad de El Salvador, así que de mi parte un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de estos canales, ¿verdad? Y muchas gracias también al doctor Rudy Reser, profesor asociado del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana UCA. Bienvenido a este espacio, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes para hablar del Congreso que estamos organizando en este momento. Bueno, y aclarar también que en la coordinación de este Congreso también está apoyando la maestra Lorena Dueñas, coordinadora de la maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas. Y antes de iniciar con la entrevista, veremos una nota introductoria realizada por nuestra compañera, la periodista Nancy Orellana. La Universidad de El Salvador, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, lanzan la convocatoria para participar en el noveno Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas, Desafíos de la Democracia en Centroamérica a 200 años de independencia. Dirigido a politólogos, académicos, estudiantes, investigadores, ONGs y público en general interesado en conocer y reflexionar sobre la realidad política actual de El Salvador y Centroamérica a 200 años de su independencia política. Los organizadores de este congreso son especialistas de las instituciones Red Centroamericana de Ciencias Políticas, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad de El Salvador, quienes buscan reflexionar sobre la realidad sociopolítica de El Salvador y Centroamérica, comprender las nuevas dinámicas políticas, analizar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, papel de partidos políticos, movimientos sociales, el papel de las nuevas tecnologías en la comunicación entre la ciudadanía, la política y el futuro de las ciencias políticas como disciplina. Este congreso se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre del presente año en modalidad virtual. Quédate en la siguiente entrevista y conoce más detalles para participar en el noveno Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas, Desafíos de la Democracia en Centroamérica a 200 años de independencia, informó Nancy Orellana. Muchas gracias a nuestra compañera, la periodista Nancy Orellana, por informarnos sobre este congreso. Y bueno, para ampliar la información, continuaremos con la entrevista con el maestro Luis Eduardo Ayala y con el doctor Rudy Reser. Maestro Ayala, ¿podemos hablar para empezar sobre los objetivos de este congreso? ¿Cómo no? Decir que un reto como este, un Congreso Centroamericano, la verdad que involucra un esfuerzo compartido entre muchas instituciones, la Red Centroamericana, la Universidad Centroamericana UCA, la Universidad de El Salvador, involucra también a otros investigadores, bueno, muchos investigadores del área centroamericana e incluso fuera del área. ¿Qué es lo que perseguimos con este congreso? En realidad, una reflexión general importante de qué es lo que ocurre en Centroamérica a 200 años de la independencia del Istmo Centroamericano, ¿no? Ya sabemos que luego de un proyecto fallido de unificar a la región, cada país decidió recorrer sus propios desafíos a partir de repúblicas unitarias. Pero siempre habrán cosas que nos unan, que nos vinculen, por muchas razones. La proximidad territorial es una, digamos, una idiosincrasia medianamente común es otra. Así que los retos que tenemos en el campo político
pueden ser hasta cierto punto homologables, son hasta cierto punto similares, en tanto hay que reflexionar profundamente, encontrar algunas respuestas. A veces las preguntas nos obligan a investigaciones mucho más profundas que una charla o una conferencia, y eso es importante. Pero intentaremos en el Congreso reflexionar sobre quiénes somos en este momento, de dónde venimos, en términos de institucionalidad democrática, en términos de representación política, participación política, en términos de políticas públicas, la estructura organizativa del Estado y del gobierno, qué cambio político hemos experimentado en los últimos años, cómo se puede explicar este cambio político, qué implicaciones tendrá para todos los rubros o aspectos que desde una mentalidad o postura democrática estos cambios de gobierno, estos cambios de legislatura, esta visión sobre una El Salvador, una Guatemala, una Honduras, una Nicaragua con proyección del siglo XXI, a lo mejor con herramientas del siglo XX o con una vocación hacia incorporarse a nuevas realidades, incluso tecnológicas. Tiene que ver con eso en realidad el Congreso Centroamericano, ¿no? Una reflexión amplia a nivel general sobre nuestra realidad política en Centroamérica desde la clave democrática, y luego vendrían como objetivos específicos que, si gustas más adelante, tanto el doctor Reserve como tu servidor, en términos de los ejes que componen el Congreso, podemos ir derivando en cuanto a cada una de esas áreas que va a implicar los desafíos del Congreso Centroamericano. Sí, justamente a esa parte iba, maestro. Doctor Rudy, ¿nos puede hablar un poco sobre las temáticas o los ejes que se abordarán en este Congreso? Sí, bueno, en el Congreso tratamos de abarcar la realidad política, e incluso dijera sociopolítica de la región en toda su diversidad y ojalá en todas sus dimensiones. Para empezar, digamos, alguien que tiene interés en el Congreso, ¿verdad? www.redcacip.com para tener información. Tenemos ejes diversos, por ejemplo, tenemos un eje sobre la independencia, 200 años de la independencia, cuáles son los desafíos que tenemos un eje sobre eso. Una de las realidades de Centroamérica que conocemos y que llevamos décadas con eso es el tema de la violencia. Tenemos un eje del tema de la violencia. Tenemos y sabemos que la violencia afecta a grupos específicos de manera particular. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, nosotros tenemos considerado este elemento. Tenemos un eje, digamos, sobre la pandemia. Esto lo añadimos para, bueno, ofrecer un espacio de reflexión a los politólogos o cientistas sociales en general que quieren reflexionar sobre esto, cómo ha impactado la política, la sociedad de la región en este año y medio que llevamos en pandemia. También ofrecemos este espacio. Tenemos un eje sobre la institucionalidad democrática en Centroamérica, porque nosotros sabemos las instituciones, puede haber distintos tipos de instituciones, ¿verdad? Todas, de hecho, los seres humanos hemos aprendido a crear instituciones formales e informales para estructurar nuestra vida, nuestra interacción entre nosotros y con el mundo. Pero a nosotros particularmente nos interesa la institucionalidad democrática. Entonces, igual ofrecemos un espacio para discutir y reflexionar sobre este tema. Por ejemplo, también el tema del desarrollo territorial, ¿verdad? Que es tan importante. Sabemos la tendencia a la centralización, a ultranza que tenemos en la región. Entonces, ofrecemos un espacio para que la gente pueda reflexionar, presentar sus trabajos sobre también esta temática.
como la gente notará, no sé si se me ha escapado algún eje más en este momento. Lo que tratamos es que ofrecemos un panorama amplio donde todo el mundo pueda tener cabida, digamos, en sus preocupaciones, en sus investigaciones, en sus reflexiones, o en sus dudas y preguntas, porque hay gente que también participará en el Congreso, no necesariamente presentando ponencias, sino como oyente para escuchar los aportes de los distintos investigadores e investigadoras sobre esas temáticas que abordamos. Maestro Luis, ¿cómo está organizado el Congreso? ¿Habrán mesas de trabajo, ponencias? Y si hay ponencias, ¿quiénes son las personas que las darán? Sí, muchas gracias. Fíjese que precisamente estoy tratando de ubicar para que los amigos que nos escuchan entiendan mucho mejor, repito, la referencia que dio el doctor Reserve. Yo les recomendaría muchísimo ingresar a la página de la Red Centroamericana de Ciencia Política. Esa es la página que tiene toda la información concerniente al Congreso Centroamericano. ¿Cómo está organizado? Bueno, en realidad hay una variedad de modalidades que harán posible, como ha dicho el doctor Reserve, tanto la participación de aquellos que presentarán una conferencia, una ponencia en ejes determinados y cada uno, de acuerdo a su especialidad, podrá presentar una ponencia en términos de institucionalidad democrática, en términos de desarrollo territorial, en términos de género y políticas públicas, en términos de violencia, políticas de seguridad, migración en Centroamérica, desarrollo territorial, derecho, justicia y administración, COVID-19 y cómo se ha encarado, digamos, el tema de la pandemia a nivel nacional y a nivel regional. Así que sí, hay espacio para que en mesas identificables, claramente dentro del Congreso como ejes temáticos, se puedan desarrollar estas conferencias. No necesariamente habrá una mesa por cada uno de los ejes, y me voy a explicar, ¿no? Por el momento podemos hablar de alrededor de 9 ejes temáticos. En cada eje temático estamos recibiendo de este momento hasta un par de meses más, estaremos recibiendo ponencias a nivel de propuesta. Dependiendo de la cantidad de ponencias que recibamos, así se podrá habilitar una cantidad más o menos amplia de mesas según los ejes que sean más demandados en términos de la disertación de las mismas conferencias, ¿no? De las mismas ponencias. Así que sí, habrá trabajo en mesas. Esto será a lo largo de todas las jornadas. Claro, en la jornada de inauguración y de clausura nos concentraremos en la otra modalidad, que serían las conferencias centrales, esas conferencias prime time, diríamos en alguna medida, ¿no? Y para ello tenemos invitado gente, yo diría, de clase y de repercusión internacional, como el doctor Manuel Alcántara Sáenz, que para quienes de ciencia política gustan la lectura o el estudio, creo que no será un nombre desconocido. En realidad es un referente internacional en esta materia. Yo siempre lo he concebido y creo que Rudy estará de acuerdo con la frase quizás que voy a decir en este momento. Básicamente ha sido como uno de los fundadores de la ciencia política a nivel latinoamericano, se ha dedicado a formar politólogos y tenemos la fortuna que él siempre nos acompaña en este tipo de actividades, ¿no? El doctor Manuel Alcántara Sáenz. Él dictará una conferencia principal ante la cual siempre se genera mucho interés y mucha atención. En algún momento él enfatizó sus conocimientos y estudios hacia el área de partidos políticos, hacia el área de institucionalidad democrática. Recuerdo, de hecho, con muchísimo agradecimiento por lo que implicó ese estudio para mí, un trabajo que se llama El oficio del político, que lo que hace en realidad es un estudio sobre las élites políticas, en especial parlamentarias, y hace un estudio, me parece bastante exhaustivo, sobre por qué razones en el mundo, y particularmente en el mundo latinoamericano, se ingresa a la carrera política, se hace carrera política, y cuáles son los incentivos y las razones también por las cuales se desvincula uno de la clase política. Creo que es un texto obligado para reflexionar, digamos, hoy y siempre sobre este tema de las élites políticas. Otra persona que también nos acompañará en esta otra modalidad, que son las conferencias centrales, es la doctora Constanza Mazzina. Para nosotros en la Universidad de El Salvador es un referente importante, nos ha acompañado constantemente.
en las conferencias y en las clases relativas a la maestría en ciencia política y gestión pública, ¿no? De ella, sus áreas como predilectas o más importantes, diría yo, tiene que ver con los regímenes y los sistemas políticos, y una de las áreas en donde nos va a acompañar dentro del Congreso tiene que ver con política comparada, con lo importante que es establecer similitudes, diferencias, desafíos que de país en país podemos encontrar alguna tendencia respecto a fortalecimiento democrático o debilidad democrática o surgimiento de nuevas formas de hacer política, como tal se dice el neopopulismo o formas autoritarias que se están observando a lo largo del globo, ¿no? Entonces, tenemos solo ahí dos modalidades que les puedo comentar, ¿no? La de las mesas de trabajo, la de las conferencias centrales y también alguna que otra que tendrá que ver con una reflexión más general, talleres, etcétera, que seguro va a generar la expectativa de la gente que quiera inscribirse dentro del Congreso. Repito, sería fantástico que los amigos que estén interesados en participar e inscribirse revisen la página de la Red Centroamericana de Ciencia Política. Ahí está muy bien ubicado cómo inscribirse, cuáles son nuestros ejes temáticos, cómo acceder al sistema, nuestra información de contacto, las instituciones que colaboran dentro del Congreso y desde luego cómo efectuar el pago para poder registrarse dentro del Congreso. Bueno, podemos referirnos ya un poco a los temas que se van a abordar y hablar un poco sobre el actual contexto centroamericano y salvadoreño en el que se desarrolla este Congreso, como parte de motivar a las personas que nos escuchan a participar en este Congreso. Doctor Rudy, comenzamos con usted haciendo una breve valoración del contexto actual en Centroamérica. Bueno, lo que encontramos en la región son desafíos muy importantes en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos, que, digamos, pueden servir de caldo de cultivo para una reflexión profunda sobre la región. Por poner un par de ejemplos, digamos, este año la región celebra los 200 años de su independencia y dicho sea de paso, una de las personas que también esperamos que nos acompañe en el Congreso es el expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís, que es también historiador, y esperaríamos que pueda intervenir sobre, bueno, el tema justamente del análisis de los desafíos a los 200 años de la independencia. Entonces, en ese momento, vale la pena, digamos, preguntarse, este sueño independentista que prendió en la región, ¿cómo se encuentra en estos días? Y la coyuntura, la realidad actual de Centroamérica, precisamente invita a pensar en ello. Por ejemplo, la política hoy en Centroamérica. En algunos lugares, por ejemplo, en Guatemala, por poner el caso más cercano en el sentido de los movimientos sociales que en los últimos años que hemos visto en Guatemala y lo que ello ha significado en términos de movimientos, no voy a decir cambios, pero digamos movimientos en el sistema político. Miramos el caso de El Salvador con el surgimiento de esta nueva fuerza política, nuevas ideas y el presidente Nayib Bukele, lo que supuso su llegada en el sentido de romper con la lógica bipolar que teníamos desde la firma de los acuerdos de paz hasta ahora. Miremos el caso de Nicaragua, que con todo lo que está pasando en este momento, en términos de incluso si hablamos de democracia, ¿quiénes tienen derecho a postularse y en qué condiciones se puede competir para acceder a los cargos públicos? O el caso de Honduras con un presidente
acusado en otros países de cosas, digamos, de narcotráfico y todo lo que ello ha significado en el pasado reciente, digamos, con el golpe de Estado en el 2009 en Honduras y todo lo que ha surgido después. Es decir, es un contexto político muy importante y que implica que los investigadores, la investigadora, las personas que les interesa este tema, sentarse y reflexionar seriamente para tratar de contestar a la pregunta hacia dónde vamos. Y sabemos que con pocas excepciones, que es el caso de Costa Rica, básicamente la historia de Centroamérica es la historia de cambios fallidos, ¿verdad? Desde 1821 hacia acá, lo que hemos encontrado son esfuerzos para cambiar las sociedades, pero que al fin terminan en esfuerzos fallidos. Descontando el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que en algún momento logró consolidar un proyecto que significó cambios sociales, políticos y económicos importantes. Pero igual, si uno mira la situación actual de Costa Rica, uno se pregunta hacia dónde va Costa Rica, cómo estará dentro de 20 años, si se mantendrán las conquistas sociales, políticas y económicas que se obtuvieron, que se lograron a principios del siglo XX, o pasemos a Panamá, ¿verdad? Que con todo lo que significa para Panamá el desafío de tener mucha riqueza, pero el problema de cómo distribuir esa riqueza, cómo el tema de la corrupción, o básicamente el tema de la independencia de Panamá, donde queda. Es decir, es un contexto político y económico y social que invita a la reflexión sobre el futuro de Centroamérica, pensando desde estos 200 años. Y ni hablar el tema de la migración, el tema de la gente que tiene que dejar su país para buscar la vida afuera, y vemos cómo, por ejemplo, se relaciona con los Estados Unidos. La vicepresidenta de los Estados Unidos estuvo en Guatemala recién hablando de estos temas, lo que significa ser países que tienen que contener a sus gente que quieren salir, ¿verdad? O contener a hermanos centroamericanos que quieren salir, pero no entra en la geopolítica o incluso en la lucha política interna de los Estados Unidos, la llegada masiva de la gente a la frontera de los Estados Unidos. Entonces, todo eso sirve como de piso o de materia para reflexionar sobre la situación de Centroamérica hoy y dentro de los 10, 15, 20 años. Maestro Ayala, ¿podemos referirnos brevemente al contexto político salvadoreño en el que se llevará a cabo este congreso? Con mucho gusto. Y la verdad que trayendo a colación varios de los fenómenos, de los hechos y acontecimientos que ha relatado el doctor Risser, siempre he pensado que El Salvador se mueve en un contexto, en una realidad en donde muchos indicadores vamos a la saga, vamos retrasados, vamos siempre tratando de remontar las dificultades y las desavenencias, ¿no? ¿Qué es lo que veo yo en El Salvador en este momento como una realidad que se convierte en desafíos de aquí a nuestro futuro, ¿no? Bien se ha dicho que recientemente se ha roto con un sistema de partidos que ha hegemonizado nuestro país por mucho tiempo, particularmente después de la firma de los acuerdos de paz. Y esta nueva realidad nos invita a reflexionar, a indagar y sobre todo, diría yo, a investigar.
a investigar sobre muchos de los aspectos que han cambiado. Pero ¿qué ha cambiado en realidad? Porque hay cosas que se mantienen en la vida y otras cosas que cambian, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que ha cambiado es el sistema de partido. Ya no es aquel dominio parlamentario y presidencial de la política tradicional de partido, ahora en FMLN, como fuerzas más dominantes dentro del espectro político, y luego unas terceras o cuartas fuerzas haciendo labores de gobernabilidad, arreglos, negociaciones, etcétera, ¿no? La voluntad popular, siempre lo digo de esta manera, la voluntad popular combinada con el sistema electoral ha querido que haya un cambio radical en torno a concentrar, acumular las decisiones, las facultades de nombramiento y la creación de cuerpos normativos básicamente en una sola formación partidaria y en un líder que se ha demostrado a lo largo de los últimos años acumula mucho carisma y también mucho respaldo popular. Esto, digamos, a la luz de los acontecimientos en mayo, cuando accede a la Asamblea Legislativa la nueva bancada mayoritaria, digamos, toma varias decisiones en el campo institucional. Una de ellas, recordaremos, es la remoción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tanto propietarios como suplentes, y la remoción también, aunque creo que utilizaron la palabra sustitución, creo que es una sutileza legal que en el fondo no cambia el panorama. Hay un reemplazo de autoridades claves, pero sumamente claves, a nivel de control de gestión, a nivel de la legalidad del país y obviamente a nivel del control constitucional, ¿no? ¿Qué implica eso? La lectura de algunas personas, y esto es lo bueno de los congresos, que podemos debatir, que podemos analizar y podemos controvertir. Para algunos implica el deshacerse de los últimos bastiones de la antigua forma de hacer política. Esa es la lectura que mucha gente tiene, ¿no? Y a partir de ello ven con optimismo, no sé si con datos, con datos específicos que digan, este sí es un cambio, simplemente es una decisión, pero sí se aventuran a entender, a pensar de que esto va a representar una manera de menores obstáculos que va a tener el gobierno para poder ejecutar sus políticas públicas. La lectura que se hace desde el aspecto crítico es que esta remoción de funcionarios, digamos, está eliminando o está menoscabando esta pluralidad y esta independencia que muchas instituciones deben tener y bajo esa independencia establecer cierta imparcialidad, mucha imparcialidad, debo decir, en sus decisiones, tanto a nivel de Fiscalía General de la República como Corte Suprema de Justicia. Y que es objeto de preocupación que esto se haya ejecutado de la manera tan sumaria, tan ejecutiva, tan poco discutida como otras decisiones que se han ido tomando, y que a la larga veremos los resultados de esa concentración de poder y atribuciones en una sola fuerza partidaria, lo que irá indicando si el país eso le representa un desarrollo social, económico y político, o por el contrario, estamos ante los albores, digamos, de una nueva forma de ejercer la política que al concentrar el poder en instituciones importantes de control, quiero decir, va a poder tomar decisiones, pero sin el necesario control horizontal que debe prevalecer en un sistema democrático en donde las instituciones que hacen el control horizontal, Corte de Cuentas, Corte Suprema, Fiscalía General de la República, las Procuradurías, a lo mejor están muy sometidas, ¿no?, al dominio del gobierno central. Estos son los debates que yo siento que en El Salvador hegemonizan como la primera plana de la opinión pública. No obstante, mi opinión personal, y esta creo que es una de las razones por las cuales se inspira a los congresos en ciencia política, es que no basta con una opinión, no basta con una rápida reflexión sobre las cosas. No, esto requiere una investigación profunda, seria. Desde el campo académico algo podemos aportar, desde el campo universitario algo podemos aportar. No porque detentemos la verdad absoluta, que no la tenemos, pero sí alguna opinión fundada, cimentada en datos, en hechos, en comparaciones, en historia, pueden darnos perspectiva, pueden darnos una visión, si quieres, de consulta, que haga posible que las cosas que están ocurriendo en el campo que he mencionado, y se avecinan otros cambios importantes, el tema del agua potable, por ejemplo, o los usos generales de la ley de agua. Recordaremos que desde una visión, yo diría, desde un escenario más bien muy conflictivo en años anteriores, se había avanzado en una ley integral de agua, cuya discusión central había sido quién va a ser el ente rector del manejo del uso del agua. Y como ocurre con muchos procesos de
de construcción legislativa en las comisiones, la decisión que ha tomado la nueva Asamblea es mandar al archivo prácticamente todo lo que se había trabajado y reelaborar, digamos, ex novo, nuevos cuerpos normativos. Desconocemos cuál va a ser el rumbo, por ejemplo, en esta materia, en el tema del agua, pero ya se ha avisado vía redes sociales que alguna novedad habrá en las próximas semanas. ¿Y qué decir del campo económico, ¿no? Que tenemos ahí la novedad del tema del Bitcoin como moneda de circulación legal? Esto ha despertado, si no, y creo que todos somos testigos, una enorme discusión nacional, porque a mi entender, y reitero la importancia de los congresos, si algo le hace falta a este tipo de decisiones, es más discusión, es más reflexión. Y son de las cosas que para eso está la academia, para ayudar, para aportar y para construir espacios reflexivos y de discusión sobre estos grandes temas. Bueno, esto es parte del contexto salvadoreño, pero me gustaría referirme brevemente a uno de los ejes, que es sobre viejas y nuevas formas de representación y participación política. Bueno, en el sitio, en la página web del Congreso planteaban una pregunta. En Centroamérica, ¿estamos realmente ante nuevas formas de representación y participación o si solamente están cambiando las personas protagonistas y solo reproducimos las viejas formas que fueron instituyendo? ¿Nos podría comentar, maestro, brevemente qué hay por una parte y qué hay por la otra para que las personas puedan sacar sus propias valoraciones? Brevemente. A ver, yo siempre he creído que la participación y la representación política se manifiesta de muchas formas. De hecho, una de las maneras como nosotros en la ciencia política clasificamos la participación, una de las formas de clasificarla, no son todas, hay más formas de clasificarla, son aquellas que consideramos como más convencionales, más tradicionales. ¿Cuáles son estas? El voto, la participación incorporándose a un partido político o creando un nuevo partido político, el asociarse a formaciones, como he dicho, partidarias o crear alguna asociación no partidaria, pero que tenga un protagonismo político, digamos. Y las formas no tradicionales o no convencionales son aquellas que vemos que son más disruptivas, ¿no? Aquellas que dentro del escenario nacional aparece como una protesta, la desobediencia civil y otros actos acompañados de mecanismos que retan al sistema político, que retan a la base legal del país, intentan colocar dentro del panorama un tema, una preocupación, una demanda, una reivindicación en general. A ver, mantenemos, yo sin dar una respuesta definitiva, porque para eso es el Congreso, para debatir y para tener opiniones, yo sí creo que hay cosas que mantenemos de hacer política participando y representando, y hay formas que han ido cambiando. Voy a mencionar uno para ser breve en el uso del tiempo. Yo sí creo que los cambios que se experimentaron a nivel electoral, con las sentencias provenientes de la Sala Constitucional periodo 2009-2018, sí han generado cambios fundamentales en la manera de representar políticamente. Yo lo observo quizás no tanto con las candidaturas no partidarias, porque siento que la incidencia de las candidaturas no partidarias no ha tenido tanto impacto como sí ha tenido impacto el desbloqueo de listas y la apertura de listas electorales. Porque en alguna medida el que la gente pueda observar el rostro de un candidato y que el candidato a diputado, por poner un ejemplo, o diputada, vea que están votando por él, y a veces más por él que por el partido, puede marcar una nueva dinámica entre esa persona que nos va a representar, el diputado de Arena, del Frente, de Nuevas Ideas, de Gana, de Cambio Democrático, del que sea, respecto a su postura frente a su partido político. Antes era muy común decir y asegurar que quien tenía la sartén por el mango eran los partidos políticos. Determinaban las listas de votación, como eran listas cerradas y bloqueadas, estaban las banderas, uno prefería por un proyecto político, la bandera mandaba, y en la bandera había un orden de prelación de los candidatos por esa circunscripción electoral. Si es a Salvador, por ejemplo, Arena, Frente, PCN, ponían un listado de 24 personas, pero ellos sabían en sus cálculos electorales cuántos iban a salir y colocaban sus fichas más estratégicas en las primeras posiciones. Pero ¿qué pasa ahora? Que a nivel de representación, el candidato sabe que su rol, que su identidad, que su carisma, que su popularidad o las cosas que pueda ofrecer personalmente pueden cambiar la posición del electorado en el sentido de preferirle a él, incluso en un mecanismo de voto combinado. Votar por esa persona y votar por otras personas de otros partidos políticos.
Así que sí, yo creo que hay cosas que han cambiado en los últimos años. Una de ellas, como repito, es la competencia electoral tanto intrapartidaria como interpartidaria. ¿Y esto a qué se ha debido? A cambios legales, producto de sentencias de la Sala Constitucional, periodo 2009-2018, que marcó una diferencia, una reforma y un cambio a nivel de cómo se oferta los partidos políticos a nivel electoral. Hoy en día es más habitual de lo que era al principio que el electorado opte por el voto combinado. Y al optar por el voto combinado o el voto preferente, vemos, y no es extraño observarlo, hay quienes tienen lecturas positivas o negativas de esto, que hay menos disciplina partidaria, en el sentido que el candidato puede incluso públicamente retar a la dirigencia del partido en una decisión particular. Hay gente que lo ve bien y hay gente que lo que ve ahí es la ruptura de proyectos políticos. Así que hay cosas que están, que las mantenemos, digo, por ejemplo, la proporcionalidad del sistema se sigue manteniendo todavía, pero hay cosas que han cambiado. Una de ellas es la oferta electoral de cómo se representa políticamente. Bueno, respecto al tema de violencia política, de seguridad y migración en Centroamérica, doctor Rudy, usted nos adelantó algo al inicio de la entrevista. ¿Desde qué perspectiva se abordará esta temática y si nos puede dar o adelantar cuáles son las investigaciones que se presentarán respecto a este tema? Todavía no sabemos qué investigaciones se van a presentar porque precisamente estamos pidiendo, invitando a la gente, a quienes se dedican a esta temática en la región para que presenten ideas, propuestas de ponencia, y recién ahí sabremos, digamos, qué es lo que tenemos. Pero en el fondo, digamos, y esto se conecta con lo que el profesor Ayala nos decía anteriormente. Eso es parte de los desafíos que tiene la región. Y si lo ponemos particularmente en el caso de El Salvador, como notarán, ¿verdad? Para el presidente y su equipo y el partido Nuevas Ideas y quienes se encuentran en esta alianza, el tema de cómo controlar la violencia, cómo controlar la delincuencia, ha sido y es un tema muy importante, ¿verdad? Reflejado, por ejemplo, incluso en las decisiones que se están tomando en este momento en términos presupuestarios para financiar a los actores encargados de la represión. Digo represión en sentido que el Estado tiene que reprimir todo acto violento que se produzca en el territorio y que no sea producido de manera legítima por un agente estatal. Entonces, también estos son temas importantes y que ha venido afectando a la región y manifestándose como motivo de insatisfacción de los ciudadanos frente a los resultados de la democracia. Es decir, empezando en El Salvador, pasando por Guatemala y Honduras, en menor medida Nicaragua, que no ha tenido ese problema, al menos tan fuerte como lo tenemos en estos países, e incluso en Costa Rica y en Panamá. El tema de la violencia ha estado sobre el tapete. Y esto vuelvo sobre el tema de las nuevas o viejas formas de representación y participación política en la región. Esto digamos, dará mucho que hablar, en todo caso esperamos, en el Congreso, porque la organización política, ¿verdad?, parece que es diferente, es decir, la capacidad de hacer uso de las redes sociales, ¿verdad?, en países, o en el caso particular de El Salvador, en un país donde uno todavía cuestiona el nivel educativo de buena cantidad
de la población, de un porcentaje importante de la población, pero que se haya podido conectar desde este canal, ¿verdad? O haciendo el contrapunto y digamos, aprovechando lo que decía Luis, en el sentido, hay una discusión en la sociedad en El Salvador por una política diferente, mucho más reflexiva, con mayor capacidad de discusión y de debate sobre la situación y los cambios y los rumbos propuestos. Eso por un lado, y uno lo ve en las redes sociales, en los programas de radio y de televisión, pero irónicamente, al menos en estos primeros meses, lo que tenemos es una configuración de gobernabilidad que niega precisamente este anhelo, digamos, independientemente de la opinión que alguien pueda tener, es un hecho que en estos últimos meses ha habido más gobernabilidad y menos democracia. Democracia en el sentido de un mayor número de personas e instituciones intervengan en el debate, ¿verdad? Porque sabemos cuanto a más personas participan, ¿verdad? Más democrático es el proceso. Y cuanto menos personas participan y que se tome la decisión y se hace ejecutar, más gobernabilidad hay. Por eso nosotros típicamente ponemos, si pusiéramos en dos ejes, ¿verdad? En un eje la democracia y en el otro la gobernabilidad, observamos que la relación es negativa, es decir, cuando hay más uno de uno, hay menos del otro. Cuando hay mucha gobernabilidad, hay menos democracia y viceversa. Cuando hay más democracia, hay menos gobernabilidad, porque las decisiones toman mucho más tiempo para hacerse y más lento todo el proceso. También. Entonces, digo, es muy importante para mí como señalar esta aparente como contradicción del proceso en sí, ¿verdad? Muy gobernable, mucha gobernabilidad, muy gobernable, pero poco democrático. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Una discusión sobre los partidos fosilizados, ¿verdad? Que responden a cúpula y a dirigentes, pero básicamente la gran mayoría de la gente votó no tanto por las figuras que conocía como candidatos a diputados y diputadas, sino por la persona, por su asociación con el presidente, que es muy bien valorado. Entonces, como que todavía eso está en tensión, ¿verdad? En la sociedad y en la discusión, y es un tema legítimo, digamos, de debate, y esperamos que la gente pueda ofrecer visiones, reflexiones, investigaciones sobre eso, porque en el fondo de eso, la política no se hace porque sí, se hace política para tomar decisiones que son de políticas públicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se abordará el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, el tema de la distribución de la riqueza producida en el país, el tema del tipo de país que se quiera construir y que se está proyectando? Eso pasa por ese debate, gobernabilidad o democracia, o una combinación inteligente de ambas cosas. Bueno, estamos por finalizar la entrevista, el tiempo es bastante corto y todavía se nos quedaron algunos puntos, pero me gustaría escuchar el mensaje final para la comunidad universitaria y demás personas que nos sintonizan y la invitación para asistir o para inscribirse en este congreso. Maestro Luis, empezamos con usted. Sí, es muy importante para nosotros que organizamos el Congreso Centroamericano, el 9º Congreso Centroamericano de Ciencia Política. Lo hacemos fundamentalmente la Universidad de El Salvador, la Universidad Centroamericana, que tiene muchísimos años ya en estas labores y líder de organizar y coorganizar Congreso Centroamericano. De hecho, recordaba con muchísima nostalgia y buenos resultados
El último congreso, que seguro Rudy lo recordará, fue en Antigua Guatemala, en el año 2017, donde también había una dinámica de plenarias y de mesas de trabajo. Las invitaciones, las experiencias previas nos indican que son grandes experiencias de aprendizaje y de debate en relación a los temas que tanto nos interesan y que hemos situado hoy a lo largo de esta entrevista. Yo quisiera invitar, por lo tanto, a académicos, profesores, estudiantes en ciencia política, en derecho, en relaciones internacionales, interesados y en otras áreas, ¿verdad? Interesados por comprender y aprender sobre este congreso, que visiten la página de la Red Centroamericana de Ciencia Política, donde encontrarán claramente las instrucciones de cómo inscribirse dentro del congreso, cómo efectuar los pagos dentro del congreso. No hemos hablado de esto, pero quizá no sea de lo más importante, pero es importante. $15 para los estudiantes, $25 para los profesionales, que para mí es un costo bastante bajo, considerando la naturaleza de los temas que se van a discutir, la calidad de los ponentes que vamos a tener, y también los precios comparados a nivel internacional de un congreso en ciencia política. A mí me parece que son precios bastante bajos. Es un congreso que se va a desarrollar, lo quiero aclarar, de forma 100% virtual. Lo va a hacer usted de su ordenador, de su casa, y bueno, eso tiene sus ventajas, la comodidad y la posibilidad de acceder de manera inmediata sin tener que pelear con el tráfico, para poder arribar, digamos, a las conferencias y a las mesas que uno quiere incorporarse. Así que mi invitación a nivel Universidad de El Salvador, pero también a nivel UCA y a nivel de todas las universidades del país que quieran participar, son cordialmente bienvenidos y bienvenidas. Y sé que será una actividad fantástica que podemos luego contar y compartir con otras personas. Rudy, ¿me ayudas con la fecha en septiembre? Los días. Sí, perdón, Sí, el por favor. congreso es 8, 9 y 10 de septiembre. Como Luis lo decía en un par de intervenciones anteriores, nosotros tendremos, por ejemplo, el primer día del Congreso, tenemos la inauguración por las autoridades académicas de ambas universidades, luego pasamos a la conferencia magistral, luego tenemos las mesas, al mediodía estamos pensando y tratando de ver cómo hacerlo realidad, pero espacios de cultura, espacios de actividades culturales, espacios de presentación de carreras, en donde las universidades pueden comunicarse con el público y con los estudiantes. Luego tenemos paneles, digamos, sobre temáticos muy importantes. Por ejemplo, tendremos un panel sobre lo que significa ser estudiante de ciencia política hoy en Centroamérica, ¿verdad? O un panel sobre qué aportan los institutos de opinión públicos en la opinión pública en la región en estos momentos. Y después terminaremos las noches con presentaciones estelares de los invitados especiales. Entonces, durante esos 3 días, la gente, la verdad, habrá... el problema será escoger qué hacer, porque habrá siempre actividades que hacer y temas sobre los que debatir y escuchar. Y esperamos que las personas que nos escuchan, que sean investigadores o estudiantes, investigadores ya formados o estudiantes en formación, o público en general que le interesan estos temas, que pueda entrar a la página www.redcasip.com y ver ahí todas las indicaciones que damos para inscribirse como oyentes o como ponente en el Congreso, y también ahí está el correo para cualquier pregunta específica que tienen, dudas que hay que solventar. Bueno. Pues gracias por el espacio y esperamos que hayamos aclarado las dudas para la persona que nos escucha. Bueno, llegamos al final de esta entrevista, que es un espacio de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador.
Y bueno, les recordamos que esta entrevista la puede ver nuevamente en las cuentas oficiales de Facebook de la Universidad de El Salvador y de Radio YSU. Muchas gracias al maestro Luis Eduardo Ayala, coordinador de la maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad de El Salvador, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y tal como lo ha dicho mi colega, ¿no? El doctor Rudy Reserve, les esperamos. Hay tiempo para preparar ponencias, pero también hay que ponerse sobre la tarea. Así que muchas gracias por el espacio. Y muchas gracias también al doctor Rudy Reserve, profesor asociado del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana UCA. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta aquí con la entrevista de este día. Le invitamos a sintonizarnos nuevamente el día lunes con otro importante tema a través de las cuentas oficiales de la Universidad de El Salvador. Muy buenas tardes.